Estás en el camino, ve a un orfanato. No tengo mamá. Sabes, mi nombre es Emily Johnson. Estoy en 5º grado viviendo con mi papá y mi mamá, solo nosotros 3. Mi papá es súper amable, siempre saliéndome con sus días libres. Mi mamá es normal cuando papá está cerca, pero cuando él no está ella se muestra fría o indiferente, lo que hace difícil hablar con ella. A veces salgo, nos vemos, mi papá se va a trabajar temprano en la mañana como cualquier otro día. Me despedí mientras desayunaba mirando el reloj, ya casi es hora de ir a la escuela también. Desayuné un poco rápido porque tenía que cambiarme de ropa pronto, de lo contrario llegaría tarde. Gracias por la comida. Después de terminar puse mis platos en el fregadero y regreso a mi habitación para vestirme. Espera un minuto, mamá me llama deteniéndome en seco señalando el fregadero. ¿Vas a lavar esto? Su suerte es fría, casi enojada. Normalmente solo me visto y voy a la escuela, pero yo sentí que eso la enojaría esta vez. Está bien, los lavaré. Murmuro y de repente ella grita. Habla. No puedo oírte. Me congelo sintiéndome asustada, pero sabía que estaba equivocado, así que me disculpé. Lo siento, me lavaré. El tema de los padres surgió escuchando sus historias. La mamá de todos parece amable y aunque los regañan parecen llevarse bien. ¿Qué pasa con tu mamá, Emily? De repente me preguntó un amigo. Me costó responder, pero siempre pensé que la frialdad de mi mamá era un malentendido de mi parte, probablemente porque no había estado cuidando mis cosas haciéndola moody. Le respondí que ella es muy amable. Mi amiga dijo que es lindo, pero me sentí en conflicto. Estoy en casa, llegué de la escuela y mi mamá no estaba allí. Tal vez fue de compras, creo, y comencé mi tarea en mi habitación antes de darme cuenta. Está oscuro afuera y generalmente es la hora de cenar, pero mamá no ha regresado. Entonces escuché ruidos en la entrada seguidos por el sonido del refrigerador abriéndose. La cocina. Desde la puerta de mi habitación vi a mamá sintiendo hambre. Fui a la cocina y la saludé con la bienvenida. Ya estoy de regreso. Su respuesta es rápida, sin darse la vuelta, todavía aparentemente de mal humor. ¿Qué hay para cenar hoy? Me reí. Le pregunté. La cara de mamá daba miedo cuando miró hacia atrás, probablemente porque le hice una pregunta. Te dije que te ocuparas de tus propias cosas. Para hacer unos fideos pequeños. Cuando papá llegó a casa. Estoy en casa escuchando la voz de papá. Mamá rápidamente tomó los fideos instantáneos de mis manos. Estaba confundido acerca de qué hacer y papá entró a la cocina. Oh, estamos empezando a cenar. Mira la cara de mi amable papá. Sentí como llorar. Bienvenido de nuevo hoy. Me hizo feliz. Después cenamos en familia y disfrutamos jugando con papá. Supongo que mamá simplemente estaba de mal humor. Me quedé dormido pensando que si cuido mis cosas adecuadamente no habría más razones para que ella se pusiera enojado. Desde el día siguiente traté de cuidar mis propias cosas. Lavé los platos del desayuno, doblé la ropa y la guardé en el armario. Aspiré mi habitación y me hice fideos instantáneos cuando mamá llegaba tarde a casa, agradeciendo que mamá estaría orgullosa de ello. Me hizo sonreír aunque ella aún no me ha elogiado. Era medianoche. Pensando que podría ser un fantasma me escondí debajo de mis mantas. Los gemidos continuaron por un rato y mientras temblaba de miedo escuché el sonido de una ambulancia. El sonido de la ambulancia se detuvo a solo unas cuadras. Diciendo me di cuenta de que tenía un aventón cerca. El escalón de nuestra puerta de entrada se volvió ruidoso. Se acercó y gritó. Papá se veía pálido y sudoroso, claramente de dolor. Las lágrimas comenzaron a fluir mientras me aferraba al paramédico rogando por favor salve a mi papá. El paramédico me aseguró gentilmente que lo llevarían al hospital ahora. Después, mamá y yo viajamos en la ambulancia hasta el hospital donde papá fue llevado de urgencia. Dentro de mamá y yo solo podía esperar en el área designada. Mi corazón se llenó de ansiedad mientras esperaba, preguntándome qué pasaría con mi papá si algo le sucediera. Sin embargo, mamá parecía imperturbable, ocupada con su teléfono, sin parecer preocupada en absoluto. Todo lo que lloré solo esperando que alguien me dijera que todo estaría bien. Después de lo que pareció una eternidad, un médico vino a hablar con nosotros. Mamá y el médico tuvieron una conversación seria y todo lo que pude entender fue que a papá le habían diagnosticado una enfermedad. Me sorprendió la idea de que papá tuviera que luchar contra una enfermedad y que mi papá no pudiera volver a casa por un tiempo. Una vez que mamá y yo volviéramos a casa y después de empacar las cosas para la estadía de mi papá en el hospital, ella regresó al hospital y la dejaron sola en casa. No pude dormir acostada en la cama hasta casi el amanecer. En la escuela necesitaba ir a la escuela, pero no estaba de humor para ir. No tenía ganas de comer nada y simplemente me metí de nuevo en mi cama. Darren,
¿vas a la escuela? Era mediodía cuando mamá notó que no me regañó por no ir a la escuela, pero parecía ocupada y salió de la casa rápidamente, probablemente dirigiéndose al hospital sin haber comido nada desde el por la mañana. Decidí ir a la cocina, había pan, así que hice un sándwich con jamón y queso del refrigerador y me lo comí por la noche. Para que comas a partir de mañana, está bien, gracias. Pensé que no debería molestar a mamá ya que está ocupada con la situación de papá, así que seguí lo que ella dijo. A la mañana siguiente, comí fideos instantáneos en el desayuno y fui a la escuela. Mis amigos me preguntaron por qué estaba ausente ayer y mentí diciendo que me sentía mal. La maestra parecía conocer la situación y me habló amablemente. Cuando llegué a casa mamá no estaba, probablemente en el hospital con papá. Yo también quería ver a papá. Pensé en preguntarle a mamá si podía tomar yo con ella en su próxima visita. Mientras estaba haciendo mi tarea sonó el teléfono. Yo era el único que iba a casa, así que respondí: hola. Oh Emily, ¿qué estás haciendo? Era papá al teléfono y escuchar su voz me hizo llorar. Papá, ¿estás? Está bien, quiero verte. Mi papá se rió suavemente cuando escuchó mis llantos. Perdón por preocuparte. Ahora estoy bien. A mí también me encantaría verte. Sería bueno si tú y mamá pudieran venir a visitarnos. Sí, sí. Le preguntaré a mamá. Bueno, de todos modos, mamá está ahí. Me desconcertó la pregunta de papá. Mamá no estaba en casa. Supuse que estaba en el hospital. Mamá no está aquí. ¿No está en la audiencia del hospital? Papá pareció darse cuenta de algo y habló evasivamente. Está bien, ella solo se rió. Debería volver pronto. Emily, ¿puedes comer? Sí, mamá compró algunos fideos instantáneos y esas cosas. Después de que dije eso, papá se quedó en silencio por un momento y luego cambió de tema. Después de hablar con papá por un rato, escuché que se abría la puerta principal y le dije: mamá. Acababa de llegar a casa y me pidió que le pasara el teléfono a mamá. Mi mamá parecía un poco molesta y tomó el teléfono para hablar con mi papá. Cuando mamá regresó, podía oler el humo del cigarrillo, preguntándome dónde había estado antes de regresar a casa. A mi habitación. Al día siguiente mamá me preguntó si quería ir al hospital con ella. Le dije que sí, aunque parecía un poco indecisa, pero me llevó a ver a papá después de mucho tiempo. Estaba conectado a un gotero, pero sonrió tan pronto como vio. Yo: Emily, viniste a verme. Abracé a papá. Verlo bien me hizo casi llorar, pero estaba tan feliz de verlo después de hablar con papá por un rato. Mamá dijo que era hora de irse y de mala gana salí de la habitación del hospital, volviendo a papá. Estaba sonriendo y saludándome diciéndome que volviera, pero no sabía que esa sería nuestra última conversación. La condición de papá empeoró repentinamente y falleció rápidamente. No podía creer que mi papá se hubiera ido, así que hice lo que mi mamá me pidió y me puse mi ropa negra y fui al lugar del funeral. Mucha gente vino al funeral de mi padre para despedirse, viendo a mamá encargarse de todo, así que Carly me hizo preguntarme si papá realmente se había ido. Mientras yo estaba distraído en el borde del lugar, alguien me habló. Oye, ¿no eres Emily? Me di vuelta y encontré a una mujer que se parecía un poco a ti parada detrás de mí. Bueno, estaba confundida acerca de quién era ella cuando se sentó a mi lado. Ha pasado tanto tiempo. Soy tu tía, de tu papá. Hermana menor. Ahora que lo mencionó, se parecía a mi papá. No recordaba haber tenido una tía, pero recuerdo que papá hablaba de su hermana. Mi tía, sí, tu tía, me parezco a tu papá, ¿cierto? Ella sonrió luciendo igual a papá y de repente me abrazó. Me consolé, le di las gracias y fui a tomar algo. Cuando entré a la habitación mi mamá estaba allí, miró mi cara de sollozo y dijo: que lloraste, qué cara más vergonzosa. Las frías palabras de mamá me lastimaron. ¿No estás triste, mamá? No puedo evitar preguntar, ya que ella no parecía triste en absoluto. No tiene sentido estar triste porque él se fue. Estaba congelada. Mi tía vino a mi cuñada. Ha pasado un tiempo. May la saludó con una sonrisa y la expresión de mamá cambió. O ha pasado un tiempo, necesito ayuda. No hay nada. Bueno Emily, vamos allí conmigo. May tomó mi mano y me sacó de la
Habitación estaba claro por el rostro de mamá que no le tenía cariño a mi tía. Me quedé con mi tía hasta que terminó el funeral. Emily, es hora de volver a casa. Un rato después de que terminó el funeral mamá vino para recogerme. Mi tía había estado sosteniendo mi mano pero me soltó para que pudiera irme. Se veía un poco triste. Emily, nos vemos aquí de nuevo. Nos vemos. Mientras me iba de mala gana con mamá, un auto desconocido se detuvo. Lo siento por hacerte esperar, parecía ser alguien. Mamá supo cuando abrió la puerta del auto que un hombre que no reconocí conducía e instintivamente dudé en entrar. ¿No te pongas dole? El tono de mamá, diferente a cualquier otro que había escuchado antes, me hizo subir de mala gana al auto en el que conducía el auto. En la dirección opuesta a nuestra casa y observé el paisaje afuera. Me sentía un poco asustado de no saber a dónde íbamos. Estamos aquí, apúrate y sal de un auto. Me dejaron frente a un gran edificio rodeado por un área completamente desconocida para mi mamá. ¿Dónde está esto? Le pregunté a M. Dejé un cigarrillo y dije que estás en el camino. Ve a un orfanato. Perseguí el auto, pero rápidamente me di cuenta de que no podía alcanzarlo y me di por vencido cuando me caí sin saber a dónde ir. Me dirigí de regreso a donde me habían dejado y un auto se detuvo a mi lado, la ventanilla se bajó y estaba mi hormiga en el asiento del conductor. Nunca pensé que llegaría a esto. Emily entró sintiéndose aliviada de ver a mi tía. La escuché directamente dentro del auto. Ella metió la cabeza en mi cabeza y comencé a llorar en silencio. ¿Cuántas veces vas a llorar hoy, pobre niña? A la que condujimos una casa que parecían ser mis hormigas. Cuando entré a la casa escuché la voz de un hombre diciendo bienvenido a casa. Instintivamente me escondí detrás de mi hormiga, que se rió y me aseguró que estaba bien asomándose. Te vi parado ahí sonriéndome. Lo siento, asustado. Tú, soy su marido, así que supongo que soy tu tío. Él ofreció su mano para un apretón de manos. Su rostro amable me tranquilizó y le estreché la mano y le devolví la sonrisa. Debes tener hambre. La cena está lista. No crecerás si no comas. ¿Para qué estás, su mamá? Escucha sus alegres bromas. No pude evitar reírme. Entonces mi estómago se desmoronó y los dos se rieron de mí cuando me sentí avergonzado y tímido por primera vez en mucho tiempo. Disfruté mi cena. Después de la cena, me dejaron ducharme, incluso me prepararon pijamas, luego me invitaron a la sala de estar. Descubrí que habían preparado leche caliente para mí. Leche caliente. De verdad, no eres demasiado mayor para eso, ¿verdad, Emily? Hola, niños de la escuela primaria. Me encanta la leche caliente, ¿verdad o no? Su conversación se sintió muy cómoda y me hizo reír y se rieron conmigo. Luego ella me pidió que me sentara a hablar y cuando me siento frente a la leche caliente mi tía comienza a hablar. Emily, ¿qué tal si fuiste adoptada? Estaba a punto de beber mi leche cuando me ahogué con esas palabras, lo siento, supongo que fue un poco repentino. Mi tío me golpeó la espalda. Puede que te hayas convertido en nuestro hijo que no quieres. Para volver con ese tipo de mamá, ¿verdad? Reflexioné sobre las palabras de mi tía. No odiaba a mi mamá, pero pensando en todo en casa, papá y en quedarme atrás, honestamente, tenía miedo de volver con mamá. En realidad, ¿tu papá nos había hablado de qué? Le preguntó a mi tía y tío para que me cuidaran después de que él se fue. Al escuchar esto no podía dejar de llorar, deseando más que nada volver a ver a mi papá. Tu papá se preocupaba tanto por ti, que te amaba muchísimo, dijo Mayen consolándome con una mano cálida. Yo en silencio agradecí a mi papá en mi corazón. Mi amor, papá, el papá siempre jugaste conmigo. Decidí que quería ser fuerte por el bien de mi papá. Quiero quedarme contigo y mi tío lo dije y ambos estaban muy felices de escucharlo. Necesito varios procedimientos para quedarme con ellos oficialmente y podría tomar un tiempo, pero me aseguraron que estaba bien quedarme con ellos mientras tanto. Decidí hacer lo mejor que pude para ayudar en la casa a mis tíos. Ayudé con el desayuno y la cena. E incluso con la limpieza del baño y el inodoro, lo que les hizo preocuparse porque yo trabajaba demasiado, actuaba como un niño y jugaba, decían, así que decidí hacer mi tarea por el momento. Emily, ¿siempre hacías las tareas domésticas en casa? Mi tía me preguntó sobre eso.
por mi mamá, tal vez incluso exagerándome. Sin darme cuenta me di cuenta que ni siquiera era consciente y me quedé en silencio. Todo ese esfuerzo nunca elogiado por mamá me hizo pensar que tal vez todo eso no significaba nada para ella. No tienes de qué preocuparte sobre cualquier cosa aquí, seguro que aceptaremos tu ayuda, pero en lo que realmente deberías concentrarte es en la escuela de tus amigos y en ti mismo. Cuídate mucho. Los maestros probablemente no sabían la situación completa, pensando que los maestros tendrían problemas si yo no respondí. Contesté el teléfono con manos temblorosas. Hola Emily, contesta el teléfono más rápido. Escuchar la voz de mi mamá tan dura como siempre después de tanto tiempo me dejó congelado. ¿Dónde estás? No estás en el orfanato. Te dejé sin poder hablar. Me quedé silencio. ¿Estás escuchando bien? Sea lo que sea, voy a ir a recogerte, entonces recibiré mi asignación. Verás, estoy teniendo problemas de dinero en este momento. Sus palabras hicieron que mis sentimientos hacia ella se enfriaran instantáneamente al pensar que quería el amor de alguien como ella. Busqué elogios de ella y fui traicionada por ella, por mi papá. Ahora tengo a mis tíos en un lugar donde soy querido y a mi amado papá cuidándome. Puedo ser fuerte. No tengo una mamá. Ya sabes, antes de darme cuenta. Las palabras salieron de mi boca. ¿De qué estás hablando? Debes estar equivocado. Adiós, luego espera un minuto. Le colgué. La maestra a mi lado, sorprendida, me preguntó si esa no era mi mamá. Le respondí que era un extraño. La llamada fue. Lo trataron como sospechoso y se emitió una advertencia en toda la escuela. Llamé a mi tía por el teléfono público de la escuela preocupada de que mi mamá pudiera venir a recogerme a la hora de salida. Mayen dijo que vendría a recogerme inmediatamente y llegó poco después. También explicó la situación a los maestros de la escuela, que decidieron contactar a los servicios de protección infantil después de que me fui a casa. Resulta que mi mamá apareció en la escuela, pero los maestros se encargaron y ella se fue con una expresión amarga en su rostro. Después de ese incidente, mi mamá no irrumpió. Ya no entraba a la escuela, pero solo para estar seguro, mi padre o mi tío venían a recogerme antes de la hora de salida. Y mi tío he estado viviendo feliz incluso en la escuela. Los maestros me cuidan haciéndome sentir agradecido por tener tantos aliados a mi alrededor. Un rato después sonó el teléfono de casa. Últimamente he estado respondiendo llamadas en la casa de mi tía y mi tobillo, así que cogí el teléfono como siempre. Se suponía que nadie debía decirle que dejara de quedarse allí y regresara. Estamos pasando por un momento difícil aquí. Mi mamá me habló unilateralmente. ¿Quién guardó silencio? Mi mamá habló unilateralmente y con frialdad, explicándome que la empresa de su socio de Affair se había arruinado y estaban fuera de. Aparentemente estar conmigo significaría recibir asistencia del gobierno que necesitaban para sobrevivir. Ella mencionó que vivían en un matrimonio de hecho para casarse, pero ahora que no podían permitírselo, estaba considerando dejarlo. La historia me resultó confusa, pero entendí que ella me necesitaba por el dinero. Ella había dicho algo similar cuando llamó a la escuela, así que realmente debían estar sin dinero mientras permanecía en silencio. La frustración de mi mamá creció justo cuando comenzó a gritar. Me quitaron el teléfono suavemente. Me di la vuelta. Me sorprendí al ver a mi tía, quien me dio una sonrisa tranquilizadora, pero al momento siguiente su expresión se volvió feroz. ¿Ni siquiera puedes responder? ¿Estás escuchando? Deja de gritar. Puedo escucharte sin todo el ruido. La voz de mi mamá se desvaneció desde el otro extremo de la línea. Frente al orfanato no hables como si tuvieras la moral alta. Llamaré a la policía, diré que la secuestraste. Adelante, ridículo, tenemos evidencia de las cosas terribles que le has hecho a Emily y con gusto te la presentaremos. Eso también, por favor. Llámalos, podría acelerar la resolución de este lío. ¿Qué dijiste? Escuchar la discusión entre May y mamá me hizo sentir como si estuviera causando problemas, pero luego mi tío, al que aparentemente había regresado, en algún momento me dio unas palmaditas en la cabeza por detrás. Porque me gusta escuchar esto. Mi tío sonrió feliz. Después de un rato Maya regresó a la sala y me vio preocupada. Alegre, mi cabello, ¿qué pasa con esa cara? No te preocupes, ella no es rival para mí. Mientras me arreglaba el cabello le agradecí a mi tía.
Y luego ayudé con la preparación de la cena. Desde que vine a vivir con mis tíos aprendí por primera vez lo agradable que puede ser ayudar. Unos días después contesté el teléfono nuevamente y descubrí que era mi mamá. Mis tíos habían dicho que no necesitaba, ya no quería contestar sus llamadas, pero quería ayudar a mis tíos en todo lo que pudiera. Es que tú, Emily, mamá, estás realmente en problemas. Necesito tu ayuda. Ya te dije que no tengo mamá. Oh, ¿qué tan cruel puedes ser? ¿No fue mamá quien te crió? ¿Has olvidado los días divertidos que pasamos juntos solo tú, papá y yo? Al escuchar tu mención, papá me hizo estremecerme y enojarme. Los momentos que tuve con papá fueron realmente divertidos, pero esa amabilidad fue solo de papá. Mamá, me dejaste. Me sorprendió el volumen de mi propia voz cuando hablé. Sentí una sensación de alivio al expresar mis sentimientos. Estuve haciendo frente a las palabras de mi madre. Solo te dejé temporalmente, dijiste que estabas en el camino, ve a un orfanato. Riendo mientras lo dijiste, alguien así no es mi mamá, o eso fue. Me vi obligado a decir que no es mi culpa, aún así me abandonaste, así que no tengo mamá. Si dijera que tengo mamá sería mi tía, y mi papá es mi tío, y mi papá que se fue al cielo. Te lavaron el cerebro, solo regresa sin hacer escándalo. Estaba discutiendo con mi mamá mientras lloraba, pero extrañamente me sentí más ligero, como si me hubiera estado reprimiendo mucho todo este tiempo. Entonces al menos déjame vivir en la casa en la que te alojas. Ni siquiera puedo comer sin ti. De ninguna manera, no molestes a las personas que amo. Sentí la presencia de alguien y me giré para ver a mis tíos parados allí. Mi tía me hizo un gesto con la cabeza y me elogió por hablar. La había hecho muy feliz. Mi tío me agradeció por llamarlo papá, me hizo preguntarme si estaba bien haber dicho eso, pero su felicidad también me hizo feliz. Después de eso no hubo más llamadas de mi mamá. Les agradecí a mis tíos una vez que me acostumbré a vivir con mis tíos. Mi tía me compró un celular, me emocionó tener mi propio teléfono por primera vez, intercambiar contactos con amigos y disfrutar la vida más que nunca. Un día el sonido trasero del teléfono de casa sonando. Por sorpresa, desde el incidente con mi mamá, la escuela había comenzado a contactar a los teléfonos móviles de mi tía o de mi tobillo, y yo tenía mi propio teléfono inteligente para las llamadas de amigos. Soy yo. Al principio no reconocí quién era, casi lo confundí con el número equivocado. Estaba a punto de colgar siguiendo el consejo de la escuela de no hablar con extraños. ¿Es tu mamá? ¿Has olvidado mi voz? Ya veo, dándome cuenta de que efectivamente era la voz de mi mamá. Su voz era tan apagada que realmente no sabía quién era. Estás en sexto grado ahora, no hay nadie aquí en este momento. Cuando dije que mi mamá comenzó a llorar, no colgué preguntándome qué debería hacerlo. En realidad estoy en el hospital. Me enfermé de verdad al escuchar que mi mamá estaba hospitalizada. Me acordé de mi papá. Ahora recordarlo ya no me hace ese. En lugar de eso, me siento lleno de energía por todos los buenos recuerdos que él me dio. Nadie puede cuidar de mí, entonces, ¿puedes cuidarme? Además, las facturas del hospital se están acumulando. No puedo pagarlas. ¿Podrías pedirle a tu tía que diga algo? Emily, ¿por qué tengo que cuidar a otra persona que no es mía, familia? También me niego a pagar sus facturas del hospital. No le diré a mis tíos, no se vuelvan arrogantes. Todavía estoy enferma aquí. Ella tiene mucha energía para estar enferma. Mi respuesta cuando mi mamá estaba enferma no fue como cuando me enteré de la enfermedad de mi papá. Mis sentimientos hacia mi mamá se han vuelto realmente fríos. No importa lo que ella diga, ya no siento miedo, pero eso no significa que quiera decirle algo malo, solo le tengo lástima. Espero nunca volverme así. Ella, a medida que crecí, me sorprendió mi propia respuesta fría. Tengo un teléfono celular, ya casi no usamos el teléfono de casa e incluso podría desaparecer pronto, así que esto es realmente un adiós. A mi mamá le entró el pánico. No digas eso, por favor. Entonces dale. Dame tu número de móvil. No puedo hacer eso. Realmente no hay nadie que me cuide. Nadie que me apoye económicamente. Me aseguraré de comunicarme con alguien que pueda cuidar de ti. Mi mamá malinterpretó mis palabras y sonó un poco esperanzada. Suspiré ante su tono esperanzado, pedí el nombre del hospital y colgué.
Mi tía estaba preocupada pero me elogió por manejarlo bien y cuando pedí un favor, mi tía estuvo de acuerdo e inmediatamente se comunicó con alguien que probablemente cuidaría de mi mamá. Unos días después noté que el teléfono de la casa sonaba persistentemente, asumiendo que probablemente era mi mamá. Elegí no contestar, el timbre continuó hasta la noche, incluso después de que mis tíos llegué a casa cuando mencioné el timbre constante, mi tía suspiró y contestó el teléfono como se esperaba, era mi mamá y mi tía terminó en una pelea con ella. Mi mamá seguía exigiendo hablar conmigo pero mi tía se negó. Escuché a mi mamá entrar en pánico. El teléfono decía que no esperaba que su hermano viniera y le preguntaba por qué contactó a su hermano. La persona que le pedía a mi tía que contactara era el hermano de mi madre. Recordé que mi madre mencionó lo mucho que le desagradaba su propio hermano. El hermano de mi madre era muy terco. Persona justa y apasionada, por lo tanto, el asunto de mi mamá fue indignante para él. Furioso al escuchar la historia de mi tía, había dicho que vendría de inmediato. Su reunión después de varios años resultó ser un desastre. Estaba dirigiendo la ira de mi mamá hacia nosotros, mi tía. Estaba peleando con mi mamá, pero inusualmente mi tío le dijo a mi tía que se hiciera cargo de él. Mi tío es muy amable, así que me pregunté si podría manejar a mi mamá, pero tan pronto como tomó el teléfono, su expresión se volvió seria. Ella colgó el teléfono y colgó después de que terminó la llamada. Mi tío volvió a su estado habitual sonriendo como si nada hubiera pasado. Lo que dicen acerca de las personas que rara vez se enojan siendo las más aterradoras cuando lo hacen es cierto. Después de que mi mamá fue llevada a la fuerza en la casa de su hermano, resulta que su enfermedad era algo que podía curarse rápidamente y pudo salir del hospital poco después de que mi mamá había anticipado una vida lujosa con su pareja. Deafair ahora estaba ayudando con el trabajo agrícola en la casa de su hermano, para su consternación. Inicialmente se resistió al trabajo agrícola, pero terminó trabajando a regañadientes después de que su hermano la regañara. Por supuesto, ya no podía permitirse comprar marcas y vestía prendas heredadas de los aldeanos. Para mí, los procedimientos legales se completaron y me convertí oficialmente en la hija de mis tíos. Me organizaron una fiesta de celebración y me reí más de lo que jamás creí posible. En mi luz, descubrí que tendría un hermanito o una hermanita el próximo año. Estoy muy feliz y emocionada. Eso es lo que realmente creo desde el fondo de mi corazón.